Bien, ahora sí. Vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos, a todas, quienes se están sumando a este espacio de encuentro, a este espacio de conversación que hemos llamado Memoria y Diálogo, reflexión a 50 años del golpe de Estado en Chile, y que forma parte también del mes de la memoria que hemos querido conmemorar en Fundación Cristo Vive, porque resulta ser una fecha importante para nosotros también en términos institucionales, porque al menos dos razones podríamos mencionar. Me va corrigiendo hermano en el camino. Lo primero es porque lo vivimos, ¿bien? En agosto de 1973 nace nuestro jardín infantil naciente, a un mes del golpe de Estado, y luego nuestra Fundación Cristo Vive se funda en 1990, o sea, hay un periodo que nos hace coincidir con la historia de Chile también. Y en materia de derechos humanos, en Fundación Cristo Vive también hubo algunas situaciones que se vivieron, como los interrogatorios a la hermana, por ejemplo, o el jardín naciente, que fue allanado también. Hubo algunos compañeros que se debieron ir al exilio, etc. Es decir, estamos cruzados por la historia reciente de nuestro país, nosotros también en la Fundación. Y un segundo elemento que pudiéramos sumar también es que, si lo queremos ver desde la perspectiva de los derechos humanos, hoy día nosotros en Fundación Cristo Vive básicamente lo que tratamos de hacer es facilitar el ejercicio de derechos. Y esto se ve cuando hablamos de salud integral, cuando hablamos del acceso a la educación, cuando hablamos del trabajo digno. Esto lo estamos realizando desde la Fundación Cristo Vive en nuestro quehacer, en nuestra misión, en el día a día. Y por lo tanto, en ese marco, en ese complejo marco que nosotros hemos tratado de llevarlo como un mes de la memoria, y por lo tanto han podido ver publicaciones en redes sociales también a propósito de este tema y cómo nos vincula a nosotros como Fundación Cristo Vive, es que queríamos realizar este diálogo de memoria y diálogo, reflexión a 50 años del golpe de Estado en Chile. Hoy día tenemos como invitado a Alfredo Zamudio, que es director de la misión chilena para la paz y el diálogo del Centro Nansen, que él está en Noruega, este centro también, y ha trabajado en materia de diálogo, de reflexión, de resolución de conflictos. Pero antes de darle la palabra a él, quisiéramos escuchar también a la hermana del pueblo, la hermana Caroline Mayer, que nos acompaña en esta primera instancia. Hermana, la palabra es suya. Hay que ir a silenciarlo. Para la Fundación Cristo Vive, un momento muy importante en recordar y humildemente, diría yo, pensar nuestra historia, porque solamente un pueblo que tiene, recuerda su historia también y mantiene la memoria, logra a construir un mejor futuro. Eso, ojalá poder aprender del pasado y avanzar en lo que hoy día es nuestra gran tarea de construir un país justo, un país donde todos tengan su dignidad ante todo, todos los pobres, y que logremos superar lo que lamentablemente por 500 años nos aqueja, que es nuestra sociedad clasista, donde realmente hay una diferencia enorme entre los ricos y los pobres, el mundo trabajador y el mundo quienes en algún momento también trabajan, pero sin duda alguna están superiores a los del pueblo. Entonces, quisiéramos, ojalá, lograr un país que se integre más, donde nos podamos ver a altura de ojos. Ahora, cuando tomamos este tema de nuestro país en cuanto a los 50 años, yo les debo invitar, y quizás porque tuve la suerte de estar anteriormente ya en esta tierra chilena, el año 68, y pude ver lo que han sido las aspiraciones ante todos los jóvenes en las universidades, pero también los pobladores he conocido, y además he conocido una forma de gobierno que buscaba que el pueblo tenga realmente integración y que crezca a través de la educación, no solamente por la educación básica y la universidad gratuita, sino también la formación profesional en el oficio en INACAP, que se formó el año 66. Todo esto ya había nacido, y ante todo, lo que más me impresionó a mí ha sido en su momento el gran esfuerzo que hizo la población en general, también la gente más pobre y los campesinos, de organizarse, de tener
organizaciones cooperativas de autoconstrucción, de consumo y de tantas otras formas de colaborarse unos a otros para construir un país fraterno, un país integrado y cada vez más equilibrado, incorporando a todos los pobladores de nuestra tierra. Entonces, les debo decir con mucho dolor, digamos, que yo mismo no sabía en aquel tiempo que mientras nosotros vivimos, sin duda alguna, todavía en la Guerra Fría, que ante todo entre el comunismo y Estados Unidos y en la parte de los países más aliados con nuestros hermanos americanos. En este tiempo se había iniciado en Panamá una escuela de las Américas que indoctrinaba obligadamente a todos los militares de América del Sur una doctrina nacional de seguridad. Esto era un secreto. En su momento se conoció posteriormente en Estados Unidos, como también hoy día, ante todo en el Watergate Affair, se fue como cada vez más manifestando esta escuela que obligadamente a nuestros militares, quienes se formaron ahí, más de 3,000 chilenos que fueron a esta escuela enviados por el país, pero toda la doctrina ha sido en cierto sentido un secreto, que es que en cada uno de los países se debe instalar un servicio de conocimiento de las personas, un servicio secreto sobre las personas. Por eso también todo lo que pasó en los años después del golpe militar, pudimos entender por qué los militares tuvieron en su momento tanta información sobre ciertas personas, como también cómo tuvieron métodos como la tortura para los interrogatorios, dónde lo habían estudiado y cómo se mantenía un servicio secreto que nosotros al final se llamaba CNI, la Central Nacional de Informaciones sobre las poblaciones, sobre los pobladores, sobre toda la población, en lo que se piensa, y que también una parte de la doctrina aquella ha sido que las personas quienes piensan distinto, eventualmente en ese tiempo también entre la lucha entre el comunismo y la sociedad libre, se necesitaba saber la persona que piensa distinto podrá ser eventualmente un enemigo dentro del país. No necesitaba venir desde la Unión Soviética, sino aquí mismo podemos tener personas que son enemigos en nuestra sociedad. Entonces, esto es necesario para saber lo que pasó después del golpe. Yo no pude jamás imaginarme que en Chile puedan matar como se mató. Incluso dos amigos míos, el padre Miguel Woodward y el padre Juan Alsina, en el puente Bulnes, los dos curas obreros muertos, y tantos otros sacerdotes más, como 7 más que conocemos. Y cuántas personas en el Estadio Nacional y en el Estadio Chile. Hoy día tenemos ya la noticia de cómo fue muerto nuestro gran hombre, Víctor Jara, en su momento torturado y fusilado en forma increíble, como nadie de nosotros desearía que lo que pueda suceder. Entonces, nosotros creo que es importante que nosotros conozcamos la historia, que aunque nos duela, a mí no me gustan estas historias, sin embargo es importante conocerlos para poder eventualmente con esto saber que nunca más lo que nos ha sucedido debe pasar en nuestra tierra, en ningún otro país tampoco. Como dijo el otro día nuestro alcalde Hadwer al lado mío cuando hablamos de nunca más en Chile,
dijo, nunca vas a ninguna parte del mundo. Y estoy de acuerdo con él. No se puede hacer lo que pasó entre nosotros. El miedo que vivimos, las detenciones de los vecinos, los allanamientos, que yo mismo 7 veces nuestra casa allanada, pero no es, yo tenía siempre interiormente mi propia formación, que era la postguerra, de elaborar la historia de los nazis en Alemania y por qué no hemos sido más capaces de evitar el holocausto en esta otra tierra, nunca más. Entonces, humildemente puedo decirles nomás que nunca olvidé, por eso tampoco no le tenía miedo a la dictadura, y si había dar la vida, es dar la vida por lo que yo creo que es la libertad y lo que es lo correcto. Salvar vidas era lo más importante, llevarlos en su momento a las embajadas o lograr que puedan salvar su vida en el exilio. Esto era nuestra gran tarea, y siempre también visitar a quienes fueron detenidos en nuestro jardín infantil naciente. Tuvo primero que fue detenido Kena y Lucho en el año 75, en 77 Denise, Araya y Sheila, junto con el Centro de Padres, que estaban planificando la construcción de un pozo séptico para el jardín naciente. Es hoy día historia, pero al mismo tiempo también nos invita a reflexionar. Y hoy día estamos aquí con alguien que también tuvo que dejar el país, sus padres en su momento. Es hijo, creció en otra nación, en Noruega. Te damos las gracias, querido Alfredo Zamudio, que estés con nosotros hoy día. Muchas gracias por tomarte el tiempo, y tenemos muchas preguntas. A mí me escuchan siempre, te dije ya, y estoy feliz por tu presencia. Sí, gracias hermana por sus palabras. Yo ahora presento a Alfredo. Gracias por su introducción. Yo creo que nos abre bien el tema que tenemos que dialogar hoy día. A ver, Alfredo Zamudio. Hoy es director de la Misión Chilena para la Paz y el Diálogo del Centro Nansen de Noruega. Me vas corrigiendo, Alfredo, porque hay una lista larga. Participaste en Consejo Noruego de Refugiados, en Naciones Unidas, en la Cruz Roja de Noruega, en conflictos en Colombia, en Bosnia, en Sudán, en Timor Oriental, promoviendo el diálogo en todos estos lugares, y también lo hiciste en la Araucanía a propósito del trabajo y el diálogo al que convocaron 7 universidades allá. También tienes una historia personal marcada por la dictadura a propósito de cuando tú tenías 12 años, viviendo en Arica, donde tu padre fue detenido el 12 de septiembre del 73, y después estuvo 3 años el detenido. Entonces, has tenido toda una vida vinculada a la materia de derechos humanos y de recomposición del diálogo. Hablabas también de la negociación, te estuve escuchando algunas entrevistas también, y cómo tú abres ese espacio, pero te quiero dejar la palabra, no sin antes preguntarte también, pensando en esta lógica del diálogo, que tú consideras que es un encuentro, una solución de largo plazo, aunque no tenga solución inmediata, tiene poco foco en los resultados, al menos la idea de diálogo. ¿Cómo nos reencontramos en el diálogo como país? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar al menos? Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad y de encontrarme con tanta gente, y como dicen en Colombia, echada para adelante, trabajadores que se esfuerzan, que hacen lo mejor posible para ayudar a la vida de otras personas. Escuchándoles a ustedes, escuchando a la hermana Carolina, es muy útil para entender también cómo ustedes ven este espacio. Y antes de empezar en lo grueso, que queremos mostrarle un poquito cuáles son los modelos, cuál es la forma de cómo nosotros hablamos el diálogo, les quiero contar un poquito de la persona, Alfredo, aparte de eso, todo ese trabajo, esas cosas aburridas que uno presenta como un CV. Tú mencionaste algo sobre qué pasó con nosotros el 12 de septiembre de 1973. Yo era un niño, tenía 12 años,
Mi padre era un activista del Partido Socialista, vivíamos en las afueras de Arica, a unos 5 o 6 kilómetros de la frontera con el Perú. Y supimos del golpe el día 11 de septiembre, que algo estaba pasando en Santiago. Y al día siguiente, el 12, mi padre fue a Arica para ver qué pasaba. Regresó con una cara muy seria y me dijo, tenemos que cruzar la frontera. Y me mandó a una tienda, un almacén cerquita, a comprar algo de comida, porque esa tarde, esa noche íbamos a cruzar caminando hacia Tacna, que a unos 60 kilómetros. Mientras que yo estaba en la tienda, vi que detuvieron a mi papá. Yo lo vi como unos 300, 400 metros que lo detuvieron, le agacharon la cabeza, lo pusieron dentro de un auto, pasó por delante mío y después llegué a mi casa, lo vi destrozar, las cositas que teníamos. Nosotros vivíamos de una forma muy humilde y ya no lo sentí como en mi hogar. Ese fue realmente el último momento que yo vivía en mi hogar. Esa tarde, unos momentos después, salí caminando hacia Arica a tratar de ver qué pasaba con mi papá. Me quedé a dormir en la casa de un amigo. Mi amigo se llamaba Gastón Valenzuela, y mientras que estábamos con Gastón, llegó otro amigo que se llamaba Oscar Ripoll, y los menciono a ellos dos, porque fueron fusilados un mes después. Gastón, Oscar y otro amigo, Manuel Donoso. De un momento a otro, mi padre fue detenido, mi vida cambió, yo quedé en situación de calle, y por eso les menciono de esta forma, porque durante 3 años yo estuve solo, desde los 12 hasta un poco más de los 15, aprendiendo a vivir solo, tratando de sobrevivir. Afortunadamente tenía una buena memoria, me acordaba de dónde habían amigos, familiares, etcétera, pero en suma, durante 3 años aprendí a sobrevivir súbitamente. Y gracias a la diplomacia internacional y todo eso que sucedió, mi padre tuvo la opción de salir al exilio, fue liberado en el aeropuerto de Pudahuel, se le entregó al embajador noruego, quien nos acompañó al avión, y salimos a Noruega, y luego el resto es otra cosa. Pero mi conexión emocional, y ahí es lo que yo quería conectarlo con lo que la hermana Carolina dice, que una cosa es historia, lo que dicen los libros, o lo que dice la prensa, o lo que dicen los políticos, ¿sí? Pero lo otro es la memoria emocional. Lo que yo sentí en ese momento. ¿Qué pasó? Es el sentir hambre, el no saber dónde uno va a dormir, el no saber de dónde te van a acosar, te van a abusar, te van a perseguir. Todas esas emociones uno las lleva. Y en situaciones de conflicto, cuando ya los conflictos terminan y los pueblos empiezan a reencontrarse, no es que la paz se hizo y todo fue un final feliz. Los pueblos que se reencuentran también con todas estas memorias, con todo lo que las personas traen. Y esto es lo que les queremos mostrar un poquito, unos modelos teóricos para que conversemos un poquito, pero de esto es lo que queremos conversar hoy día. ¿Les parece? Entonces les quiero mostrar un PowerPoint y a ver si nos funciona la conversación. Yo hablo lento, así que me disculpan que lo haga, pero no hay otra forma. Mi equipo ha tratado de que hable más rápido, pero no les resulta. Nosotros hablamos de esto desde el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, no es cómo ponerse de acuerdo, no es cómo solucionar conflictos, sino hablamos de cómo construir un futuro compartido. Y un futuro compartido significa también que uno tal vez tiene la posibilidad de no estar de acuerdo con quien compartes el espacio. Porque para decirlo así, en Chile hay diversas opiniones de cuál es el mejor club de fútbol. Es Colo-Colo, es la Chile,
es la Católica, no nos vamos a poner nunca de acuerdo cuál es el mejor equipo de fútbol, pero sí nos podemos poner de acuerdo, es que nos gusta el fútbol, que nos gusta eso. Entonces, ¿cuál es el futuro que podemos compartir cuando estamos reencontrando y rehaciendo conexiones después de tanto rato, tanto tiempo? Y esto es importante porque la colaboración humana requiere de puntos de encuentro. Uno dice, ya, pero es obvio. Pero sí, es que la colaboración humana no se hace de a uno. Si vas a colaborar con otro ser humano, necesitas encontrar ese punto de encuentro. Y uno tiene que tomar la decisión. ¿Colaboro yo con quien piensa o es distinto o colaboro o no colaboro? ¿Sí? ¿Y por qué es difícil esa colaboración con quien viene del otro lado del parque? ¿Por qué viene de la otra población o votó por otros grupos? ¿Por qué es difícil lograr esa colaboración? Y también esto que ustedes mencionaban al inicio, que es muy importante, lo que la hermana Carolina decía, que es la protección de los derechos, el trabajo muchos de ustedes hacen. Paz no es solo ausencia de conflicto. Para decirlo en simple, paz no es solamente que se callen las balas, para nada. Paz es también la protección y el ejercicio de los derechos. Porque ahí, en el corazón de los hombres, está la semilla para hacer la paz. No es, la semilla para hacer la paz no es algo así teórico. Si uno cambia el corazón de los hombres, ahí vas a poder construir una paz duradera. Y construir una paz duradera significa también tener pleno ejercicio de los derechos. Ahora, esto es importante. ¿Cómo transformar situaciones difíciles en un contexto difícil sin hacer daño? O para decirlo en simple, sin meter más la pata. Yo mido 2,5 m, soy un grandote. Y uno entra a una situación donde uno está molestos con el otro, es obvio de que uno va a cometer errores. ¿Cómo logras reducir esos errores? Pensar cómo planificar, disminuir esos errores. ¿Cómo te acercas a la transformación de conflictos sin hacerlo más grande? Eso es un asunto ético y muy importante. Ahora, la gente nos pregunta qué es dialogar, ¿no? Y aquí esto yo les pido que lo recuerden, que lo usen, porque dialogar no es buscar los acuerdos, es parte de un proceso. Pero primero hay que pensar un poquito más simple. Dialogar es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus realidades. ¿Qué significa eso? Significa crear un espacio donde las personas se encuentren y donde puedan decirse lo que tienen que decir. Y mucha gente dice, no, pero ¿para qué yo voy a ir a hablar con esos tales por cuales, que son los de allá? Nosotros le decimos, entiendo que estés molesto con ellos, pero tal vez es una oportunidad para que les digas todo lo que les tienes que decir. Y la gente dice, ok, puedo ir, pero no los llamemos diálogo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la prensa, en los políticos, todos dicen dialogar, pero en realidad están diciendo transacción, están haciendo negociación. Y por eso que a la gente no le gusta la palabra diálogo, porque la palabra diálogo en muchos oídos es igual para mucha gente transacción, aceptar lo que el otro me diga. Por eso que es importante decir las cosas por su nombre. Diálogo no es transacción. Diálogo es una forma de encontrarse y de escucharse y de decirse las cosas. Ahora, tal vez se empiece en un camino que sirva para algo más adelante, pero tal vez no. Por eso que es importante esta definición. Ahora, bien rápido. Hay dos herramientas que son muy útiles en la conversación pública. Uno es el debate, el otro el diálogo. Y el debate tiene un objetivo. Es democracia, es útil, es muy necesario tener debate público. Pero el objetivo del debate es ganar. Y
cambiar de opinión en el debate es una señal de debilidad. Ustedes han visto todos los matinales, los programas de televisión donde alguien cambia de opinión y se burlan de quien cambia de opinión. Porque en el debate público lo ven como una señal de debilidad. Pero por eso que es importante diferenciar entre el diálogo y el debate, porque en el diálogo la meta no es ganar. En el diálogo la meta es entender. ¿Cómo es que la otra persona del otro lado del parque, del otro barrio, de la otra población, del otro grupo, cómo está viendo la vida desde ese lado? Y eso no significa justificar, no significa perdonarle, no significa aceptar lo inaceptable. Y ustedes se acuerdan de la historia que yo les acabo de contar en la introducción. Escuchar para mí a quienes estuvieron en 1973 en el lado opuesto es de ninguna forma para mí aceptar lo que hicieron. Pero sí quisiera escuchar cómo tomaron esas decisiones, qué pasó con ellos. Entonces, no es aceptar ni justificar, pero es solamente tratar de entender. ¿Y por qué es importante esto en un proceso de reencuentro? Porque estamos tratando de reparar dónde podemos colaborar con quien nunca hemos colaborado. Y mucha gente nos pregunta, ¿para qué sirve esto? Muy bonito lo que ustedes hablan, muy bonito el lenguaje y todo esto, pero ¿para qué me sirve? Y nosotros les decimos así en forma muy simple con esta ecuación que ustedes ven, que el diálogo sobre tiempo puede servir para construir confianza, pero también puede tomar tiempo. Y estos dos, diálogo, confianza, sobre tiempo, puede servir para encontrar puntos de colaboración sobre tiempo. Y esta colaboración no estamos hablando de los grandes acuerdos políticos, sino, por ejemplo, piensen ustedes en territorios que nunca se han encontrado y que encuentren a través de la conversación, a través de la creación de escucha, cómo recoger la basura del parque en forma conjunta sin que se tiren bala. Cómo hacer algo en común que sea de beneficio para ambos sectores, de una forma que sea útil, que construya para la confianza. Por eso que los procesos de diálogo no necesariamente se construyen desde arriba. Los procesos de diálogo vienen usualmente desde las bases, desde la gente que vive y siente los problemas diarios. Ahora, 2 láminas más y ahí yo paro. Importante la diferenciación entre la negociación y la mediación del diálogo, como les contaba hace un ratito. ¿Por qué es importante? Porque la negociación y la mediación, que son útiles, son herramientas que sirven para salvar vidas, pero ponen mucho énfasis en el resultado, menos en reparar las relaciones. Mientras que en el diálogo, se dan cuenta, hay más gente en el diálogo. Son conversaciones más lentas. Se necesita tomar mucho té, mucho mate. También sopaipillas, tal vez. Pero son procesos que toman tiempo. ¿Y para qué sirve? Sirve para entender y tal vez reconstruir confianzas. Tal vez no sirve para encontrar los grandes acuerdos políticos, pero sí sirve para que los pueblos vuelvan a escucharse. Ahora, cuando los pueblos se reencuentran, no es una cosa en línea recta en una tarde, así como uno pone post-it y nos ponemos de acuerdo. Son procesos que toman tiempo y que requieren mucho esfuerzo. Esta lámina que vemos ahí, mis colegas que han trabajado con esto mucho tiempo, nos contaron de que cuando ellos empezaron a conversar con pueblos que habían estado en la guerra de ex-Yugoslavia, no empezaban a hablar rápidamente, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Empezaban de ¿cuál crisis estamos hablando? Si tú hablas en Chile, ¿de cuál crisis vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de la delincuencia de ahora, de los abusos del pasado, de los 50 años, de lo que sucedió durante la reconquista, para decirlo así, de la Araucanía? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuáles son los tiempos que tienes para escucharme? Y cada paso de esto tiene un tiempo. Cuando uno empieza a conversar, uno empieza a hablar desde el yo. Lo que me pasó a mí
Yo les conté hace un momento lo que me pasó a mí en 1973, esa es mi historia. Ahora, ¿qué pasaría si yo escuchara al otro? Tal vez me duele, tal vez me es incómodo, tal vez me molesta, tal vez. O tal vez yo voy a entender qué pasó, cómo tomó las decisiones esa persona. No sabemos. Pero si logramos esa conversación, tal vez logramos llegar a un punto donde decimos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Volvemos al conflicto? ¿No hacemos nada, que también es legítimo? ¿O vamos para adelante para hacer algo diferente? Y cuando los pueblos se reencuentran y empiezan a conversar, no es una línea recta. Uno dice, bueno, pongan a dialogarse y encuentren una solución. Y esta lámina es un dibujo hecho después del proceso de paz de El Salvador, hace ya 40 años. Terrible conflicto en El Salvador. Cuando los negociadores empezaron a conversar, lo primero que hicieron fue escucharse, escuchar las historias. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué podríamos hacer? Y en el proceso fueron creando confianza. Y ustedes se dan cuenta en ese dibujo que este camino que al principio estaba lleno de curvas, lleno de accidentes, lleno de cosas difíciles, gradualmente se va esclareciendo. Uno no llega a tomar decisiones en un proceso de conflicto como lo primero que haces. Primero tienes que tratar de entender y de que te entiendan quién eres tú y entender quién es el otro. La gente nos pregunta, ok, ¿cómo se hace esto? Y bueno, primero les tendríamos que decir, vengan a los talleres Nansen de diálogo, que duran 2 días, son gratuitos, ¿sí? Pero tenemos pocos cupos y les vamos a hacer llegar más información cuando tengamos el próximo taller en Santiago, en Araucanía y en Arica. Pero una de las primeras cosas que hacemos nosotros es mostrarle a las personas que hay algo muy útil, que es cómo uno escucha. ¿Escuchas para responder? Ustedes se han dado cuenta de que en muchas reuniones uno está hablando y la otra persona está levantando la mano antes que uno termine. Entonces, ¿esa persona está escuchando realmente o está escuchando para entender o está escuchando para responder? Cuando nosotros presentamos esto, les decimos, cuando uno escucha, por lo menos hay 3 niveles. Y es muy útil tratar de entender la diferencia de esos 3 niveles. ¿Qué es lo que la otra persona me está diciendo? ¿Cuáles son los hechos en su historia? ¿Cuáles son las necesidades que tenía esa persona o tiene esa persona referente a eso lo que pasó? Y lo más profundo, que es más difícil de captar, ¿cuáles son los sentimientos de las personas? ¿Y por qué todo esto es importante? Porque cuando hay muchas emociones en una situación de conflicto, post-conflicto, todo es un enredo, todo viene al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo uno lograr un proceso de escuchar al otro para tratar de entender cuáles son los hechos, cuáles son las necesidades, cuáles son los sentimientos, de qué estamos hablando? Eso se dan cuenta de que no es necesariamente una línea previa a llegar a un acuerdo, pero sirve como un primer paso para tratar de organizar y de ordenar la conversación. Los procesos de diálogo son necesariamente procesos. Hay herramientas para lograrlo. Y luego, ahora con las preguntas de ustedes, podemos ahondar un poquito más. Hasta ahí lo dejo esta parte. Muchas gracias Alfredo por la reflexión. Está bueno la pausa en la forma que nos vas comentando toda la experiencia y cómo se desarrolla también en la presentación. Por lo tanto, yo, a partir de lo que acabas de decir tú, abro la palabra a través del chat a los compañeros y compañeras de servicio de la Fundación Cristo Vive, quienes quieran escribir sus preguntas para Alfredo, lo pueden hacer vía chat. Yo por mientras te voy haciendo una, Alfredo, mientras compañeros y compañeras van desarrollando sus ideas también. Te quería preguntar en esta lógica de pensar el diálogo para avanzar hacia la confianza, esa colaboración y
en términos ideales, encontrar paz duradera en ese futuro compartido. ¿Cómo se logra? Yo entiendo que la respuesta no es unívoca y es exacta, y también puede ser difícil, pero en este Chile de hoy, a 50 años, cuando vemos, por ejemplo, alguna vez te escuché también que la conversación nacional no debe pasar necesariamente por la clase política, porque hay una tensión que no se acaba más, y que también pasa por espacios ciudadanos, etc. Entonces, en ese entendido, sabiendo también que hay un sector político que de repente se está negando a esta conversación, o lo ha hecho de manera reiterada, ¿crees que están dadas las condiciones en Chile para ese primer paso que dices tú y abrir ese diálogo? La pregunta tuya es digna de un gran seminario, ¿no? Es compleja la pregunta y te la agradezco. Para mí, primero, lo simple. Para lograr conversaciones que pueden ser incómodas, necesitas tiempo, porque no va a suceder rápidamente. Para lograr la conversación que puede ser incómoda, necesitas construir un espacio seguro. ¿Qué significa eso? No significa con armas ni seguridad física, sino es cómo construyes la conversación. Y quienes la construyen no es solamente un lado que dice, ok, vamos a conversar y yo voy a llamar a la gente para que nos escuchemos. Eso usualmente cuando hay mucha desconfianza y mucha asimetría, quienes tienen poder y quienes tienen menos poder, no se van a creer fácilmente. Entonces, esto tiene que ver cómo uno construye la conversación. Y yo voy a llegar a la respuesta, espero, José. Si tú tienes un pueblo dividido por unas brechas muy profundas, ya sea representados por el mundo político o por el pueblo en general, uno no empieza a construir el puente desde el medio, porque ese puente necesita orillas donde afirmarse. ¿Dónde pones ese puente? Pero si aquí a este lado no quieren el puente, ese puente no va a funcionar. Entonces tienes que hacer conversaciones a este lado de la brecha, tomarte el tiempo de conversar con este lado de la brecha. ¿Dónde necesitamos un puente? ¿Qué puente sería? ¿Para qué sería? ¿Cómo conversamos sobre eso? Y ahí ambos lados toman la decisión de decir, ok, tal vez podríamos exponerles algunas ideas, mostrarles algunas cosas. Tal vez la idea de este lado no es igual al otro, pero es un puente igual. Entonces, ¿cómo se logra la conversación con quienes no quieren conversar? ¿Cuál es el rol de sociedad civil? ¿Cómo motivar la conversación de la clase política? Nosotros, el Centro Nansen, somos una instancia de sociedad civil noruega, que hemos estado colaborando con sociedad civil en Chile, con instancias, con universidades y todo eso, promoviendo espacios de encuentro. Nuestra impresión, desde que hemos estado en Chile a partir de octubre del 2019, es que cuando los espacios se crean y tú sacas el para de la conversación, dices, si no es un espacio para ponerse de acuerdo en 3 horas, si no es un espacio para tratar de entender al otro. Cuando uno logra crear esas conversaciones, sucede una humanización bastante rápida. Las personas, aunque estén a polos opuestos, se logran humanizar. Y eso para nosotros es una buena noticia, porque aquí no es un odio profundo de aniquilar al otro. Son profundas diferencias sobre nuestra historia, sobre lo que hubo. También hay profundas diferencias sobre lo que hay y tenemos diferencias sobre lo que puede ser, lo que podemos construir. Pero aún todas estas diferencias son reversibles. No son daños y fracturas irreversibles. Eso lo vemos cuando juntamos a personas de distintos sectores. Cuando conversan estudiantes con personas del sector privado, universidades, mundo político,
se han dicho las cosas como son. Y no es fácil. Y es bastante alta la temperatura, y ha sido, pero siguen conversando. Y han seguido conversando. Entonces, por eso yo diría, ¿cómo lograr estas conversaciones? Yo creo que sociedad civil es clave. Ustedes como organizaciones de base son claves de lograr conversaciones a su nivel con mundo político, con sector privado, con estudiantes en todos los sectores del país. Esa sería mi larga respuesta. No, muchas gracias, Alfredo. Y mire, te voy juntando algunas preguntas también que aparecen en el chat. Les recordamos también a compañeros que está el chat disponible para sus reflexiones y sus preguntas. Te junto dos, si te parece. Preguntas. Teresa Winter, la hermana Teresa, pregunta cómo logramos ese ambiente para lograr un diálogo bueno, sincero, sin dejar heridas. Eso en primera instancia. Y desde la fundación se pregunta desde nuestro rol como fundación, cómo podemos aportar en el desarrollo de un país que respeta las diferencias. Intuyo que se va a conectar con lo último que señalabas, a propósito de la conexión con los distintos espacios de la sociedad civil. Te junto esas dos preguntas, Alfredo. Gracias a la hermana Teresa por la pregunta. Lo que yo les decía al inicio de la conversación era cómo transformar conflictos, situaciones de conflicto sin hacer más daño, sin meter más la pata. Ahí, por eso es importancia de ir paso a paso construyendo la conversación con las personas que están más cerca. Nosotros le decimos a las personas que hay 3 preguntas claves cuando uno quiere hacer esa transformación, crear ese ambiente de un diálogo bueno. La primera pregunta es, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? ¿Cuál es la transformación que quieres ver? Y lo decimos así, tan directo, no es cuál es la conversación, la transformación, el cambio que debería suceder. No, le queremos preguntarle a ti, a la persona, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? Tú, desde el yo. Cuando esa persona decide, yo quisiera, necesito, quiero ver este cambio en este barrio, en este pueblo, en esta ciudad, en esta comuna, la segunda pregunta que les hacemos es, para que ese cambio suceda, ¿quién debería estar en la conversación? Entonces, uno define cuál es la cosa que yo quiero cambiar y uno mismo define quién debería estar para que ese cambio suceda. Si yo puedo hacer todo para que el cambio suceda, no necesito a nadie. Pero si para que el cambio suceda necesito los de allá, tal vez los de allá o yo no los quiero en la conversación o tal vez ellos no quieren venir. Y ahí viene la tercera pregunta. Para que el cambio que tú quieres ver suceda, para que las personas que lo pueden hacer posible participen, ¿cómo construyes el espacio para que esa conversación suceda? 3 potentes preguntas. ¿Cuál es el cambio? ¿Quién debe estar? ¿Y cómo construyes el espacio? Y tiene que ver con la misma pregunta que Teresa hace. ¿Cómo construimos un ambiente para un buen diálogo sin dejar heridas? Nosotros no tenemos una respuesta para eso, pero sí les podemos decir que cuando ustedes identifiquen el cambio que ustedes quieren ver, piensen quién podría y debe estar en esa conversación e ir construyendo con este lado de la brecha, preguntar, conversar. Y ellos pueden también decir quiénes del otro lado deberían estar. Y así es un proceso de co-construcción entre todas y todos de esa conversación. Cuando se ha construido de esa forma, es una decisión de las partes. Es una decisión de quienes están en la conversación, de estar en esa conversación. No es alguien que les llamó con un formulario y se sientan arriba en un pupitre y les dice vamos a dialogar y vamos a escucharles a ustedes y nosotros vamos a decidir. Entonces, eso no es un diálogo. Un diálogo es muy equitativo, muy tranquilo, muy sosegado y se toma el tiempo para esa construcción. Y
aportar desde las diferencias, eso es clave, porque todas las personas que están en ese proceso pueden traer elementos importantes. ¿Y por qué esto es vital? Porque sabemos que no todos hablan de la forma que uno quiere que hablen. Pero si creamos el espacio chiquito, tal vez hay gente a mi lado o atrás mío que no se atreve a hablar en público, que no sabe hablar bien bonito, que tal vez habla golpeado, etcétera. Pero ¿cómo logro yo la conversación con esas personas que están a mi alrededor para tratar de o darle el espacio o entender qué es lo que quieren que yo transmita y tener el apoyo de mi gente en esa conversación donde yo estoy? El diálogo no es solamente quienes están en el diálogo, también es una conversación entre ellos que están representando, que son parte de un grupo, y su gente que está detrás. Porque hay mucha desconfianza también de los que están atrás, que no están viendo lo que tú estás viviendo en el espacio del diálogo. Y tal vez te van a decir, ¿pero qué te has imaginado? ¿Por qué te encontraste con esas personas? Entonces es muy necesario tener una conversación también con los que están atrás, también con tu barrio, ir explicando, ir contando de qué se trata todo esto. Pero también sucede, y también es importante, que quienes están en el espacio del diálogo tal vez logren construir una confianza que es importante cuidar. Porque esa confianza requiere también de un tiempo para que encuentren las palabras, encuentren la forma de explicarles a los otros, que son muy críticos, para qué sirve todo esto. Entonces, eso les podría decir hasta el momento. Oh, gracias, Alfredo. Hacemos, mira, la última ronda de preguntas que está por acá para no ocupar tu espacio y tu generosidad para compartir tus reflexiones y toda tu experiencia con nosotros acá en Fundación Cristo Vive. Te junto varias que van largas. Mira, Felipe de Bañados pregunta cómo desideologizar el diálogo cuando estamos atrapados por posiciones izquierda-derecha y pregunta si hay una tercera vía diferente. Daniel Guerrero, más que una pregunta, felicitarte, Alfredo, por tu excelente exposición, muy claro y preciso. Natacha Figueroa pregunta, hoy a 50 años del golpe, ¿cómo ves la voluntad de nuestra sociedad para avanzar y sanar? ¿Están las condiciones para construir ese espacio que señalas tú? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos estancados? ¿En qué situación nos encontramos? Carmen Luz pregunta. Pero ¿me permites ahí? Sí, Porque yo me dale. voy a olvidar si me preguntas más. Dale. Dale. Con Felipe, la pregunta, si hay una tercera vía diferente. Mira, yo no te podría hablar de izquierdas y de derechas, sino de personas. Nuestra impresión, lo que yo decía hace un ratito, que cuando uno logra crear espacios de diálogo, las personas se humanizan. Nosotros hemos estado en talleres en el sur, en Araucanía, que no son mesas de diálogo ni nada similar, son solamente talleres, donde personas de un sector nos dicen y se dicen ahí, nunca pensé que yo iba a estar junto en un espacio con alguien como tú. Y lo logran hacer. Entonces es el cómo, para qué sucede. Por eso que es importante que las personas se encuentren. Las instituciones son muy poco dialogantes. Las personas son mucho más. Cuando las personas llegan y uno logra crear un espacio, ¿ustedes se acuerdan del asalto al Capitolio, al Congreso de Estados Unidos, en enero del 2021, creo que fue? Nosotros hicimos una conversación por Zoom, estábamos todos en pandemia en todo el mundo, pero hicimos una conversación por Zoom con personas del mundo político de Chile para conversar sus reflexiones. Y una persona nos decía, yo entiendo que a mí me resulta más fácil, más cómodo estar en la trinchera. En la trinchera me siento más segura. Entonces, son también las reglas de la institución del mundo político, que es confrontacional. ¿Cómo uno logra crear puntos de espacio para que esas personas que se sienten así, hablar no como políticos, pero hablar como seres humanos, como personas?
Ese es un desafío. No sabría decirle la receta porque si no, tendríamos la solución para todo esto, pero es nuestra observación. Muchas gracias, Víctor, por el comentario. Y sobre Natacha, los 50 años, ¿hemos retrocedido? Es la pregunta de Natacha, y estamos estancados. Escuchando a la hermana Carolina al inicio, cuando contó lo sucedido con los allanamientos, con la detención, con el asesinato de los 2 curas obreros que mencionaba, hemos avanzado muchísimo. Muchísimo. Para las nuevas generaciones es imposible de entender el miedo de esos días. Era un miedo agotador, asfixiante. No sabías si tu hermano, tu hermana o tu familia te iba a delatar. No sabías si podías tener un libro con una carátula roja o escuchar un disco de música china o cualquier cosa así. El miedo era total. De esos tiempos, ahora hemos cambiado. Pero aún así, y por eso que es importante diferenciar entre las decisiones y los acuerdos políticos y las emociones de las personas. Porque dentro de nosotros tenemos memorias, tenemos dolores. No necesariamente se ha dado el espacio para que todo eso se cuente. Pero es tal vez necesario para algunos de nosotros. ¿Quiere decir de que las necesidades de algunos de nosotros no existen porque la mayoría no le importa? Esa es una decisión de la democracia. Pero yo diría que nosotros, que somos minoría, porque ya los viejitos que vamos quedando con las memorias somos cada vez menos, pero somos también parte de esta sociedad. Y tenemos mucho que contribuir a través de todo lo que sabemos, que conocemos, que hemos vivido. Ahora, en el pueblo mapuche hay una palabra maravillosa que se llama Nutram, que más o menos significa, yo no hablo mapudungún, pero me han explicado que significa como crear el espacio para hablar sobre lo que hubo, sobre lo que hay y sobre lo que puede ser. Los 3 tiempos. No es solamente hablar hacia adelante, no es solamente hablar sobre lo que hay, sino también sobre lo que hubo, la historia de las cosas, las memorias de las cosas. Y al inicio de esta conversación, la hermana Carolina mencionaba una frase bastante parecida a lo que decía el filósofo español Santayana, que un pueblo que no recuerda sus errores está destinado a repetirlos. Es muy importante eso. Entonces, la respuesta a Natacha, ¿hemos retrocedido? Yo diría que no, pero es difícil hacer todas las conversaciones que son necesarias. ¿Estamos estancados? Cuando yo veo a los jóvenes de Chile, por supuesto que no. Hay mucha gente que construye unas nuevas formas de vivir la vida en Chile. Y eso es muy hermoso. Pero los cambios que el pueblo de Chile desea no necesariamente se están expresando a la velocidad que desearían. Pero estancamiento, tanto hermana Carolina como yo, que recordamos la Guerra Fría, que recordamos la Europa oriental con ese régimen totalitario y nuestra propia dictadura, sabemos que estancamiento es otra cosa. Esto que hay en ese momento es difícil, pero gestionable. Alfredo, nos estás abriendo preguntas con todo lo que nos comenta, así que te prometo que esta es la última ronda, pero hay algunos elementos interesantes también acá en el chat, y te las quería juntar también. Mira. Carmen Luz Montoya pregunta cómo generar espacios de diálogo si los que deben dialogar no están dispuestos, que era parte de lo que tú hablabas de juntar en ambos lados. Y se vincula con lo que señala Jeffrey Roach, que dice cómo se puede buscar un diálogo o encontrar puentes cuando se desconocen hechos tan graves como vulneraciones a los derechos humanos. En el discurso suena bien y elegante la idea de dialogar,
pero el fondo del cual nos invita este hecho histórico son asesinatos, torturas, desapariciones, vulneraciones de todo tipo. Gustavo Donoso plantea si vale la pena que nosotros nos esforcemos en crear ese diálogo, siendo que finalmente son quienes detentan el poder aquellos que toman las decisiones. Y Ana María Salgado te felicita también, Alfredo, excelente espacio para la reflexión, gracias por tu aporte. Y Camila Aliaga le suma también cómo se puede sanar a propósito de todo. Y con esto, última ronda, y agradecemos tu disposición, Alfredo. Muchísimas gracias. Primero me gustaría responderle un poquito a una reflexión a lo que dice Jeffrey. Primero que nada, diálogo no es ponerse de acuerdo, ¿sí? Sino es buscar un espacio para decirse todo lo que uno tiene que decir. Ahí también está la rabia. Mucha gente dice, bueno, cree que vamos a dialogar y nos vamos a portar bonito, ¿sí? Suavecito, no me levante la voz. Y nosotros decimos, para nada. Si usted tiene rabia, échele, tráigalo. Venga con todas esas emociones, todo lo que usted quiere decir. Porque si no los traes al espacio del diálogo, ¿dónde lo pones? Allá atrás, escondido, creciendo más rabia, o lo traes al espacio público, lo traes a este espacio privado, lo traes a este espacio donde alguien con quien tú tal vez diferencias totalmente, tal vez te va a escuchar más allá de las posiciones, más allá de la rabia que uno trae. Nuestra experiencia, y la experiencia de nuestros colegas que han trabajado con esto mucho tiempo, es que cuando los pueblos se encuentran y se traen todo eso, lo primero que es, por supuesto, es la rabia, la emoción, el descontento, las acusaciones, todo eso es parte del proceso de diálogo. Y cuando llegan como a la 9ª, 10ª pregunta, en algún momento, quienes están de lado y lado se dicen, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué no hiciste otra cosa? Cuando llegan ahí, y este es un secreto profesional, no se lo cuenten a nadie, ni por que estemos por YouTube, pero cuando los pueblos llegan a ese lugar, ese es un punto de inflexión. Ahí es como dar vuelta. ¿Se acuerdan ustedes de los relojes de arena? ¿Sí? Así como estos. Aquí no se ve. Pero los relojes de arena, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Cuando un reloj de arena baja así, con toda la rabia, con todas las cosas que uno tiene que decir, y si llega a ese punto, ¿qué otra cosa podríamos haber hecho? Ese es un punto de inflexión y das vuelta al proceso. Empiezas nuevamente. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Ese punto no existe, no llegas ahí, si no le das espacio a las emociones iniciales. No se trata de portarse bien, por eso, que mientras más sincero sea el proceso de diálogo, y no se vayan, no se asusten, no golpeen la mesa y se vayan, pero que se queden en el proceso, es probable que lleguen a esa pregunta. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Y esa es una nueva conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Zamudio, que nos acompañó, director de la Misión Chilena para la Paz y el Diálogo del Centro Nansen de Noruega. ¿Cuándo vienes a Chile, Alfredo? ¿Cuándo estarás por acá? En noviembre. Listo, vamos a ver si en una de esas nos intentamos cruzar. Queremos agradecerte a ti, a tu equipo, a los invitados del Centro Nansen, a los amigos de la Fundación, asociados, trabajadores y trabajadoras que estaban acompañándonos en esta jornada de Memoria y Diálogo, reflexión a 50 años del golpe de Estado en Chile, con la palabra de nuestra hermana del pueblo, Carolina Mayer, y Alfredo Zamudio. Muchas gracias a ustedes, expositores, y gracias a todos los compañeros y compañeras que asistieron a esta jornada. Nos encontramos en una próxima oportunidad y lo reiteraremos en YouTube, difundiremos también. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo.